Empiezo con lo que los judíos decían a propósito de lo que Jesús había dicho. Recién lo escuchamos, pero lo repito. Los judíos discutían entre sí diciendo: ma come, lo digo en castellano, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Digan cómo. ¿Cómo? Si quieren decirlo ma come, digan ma come. Ma come. Ma come quest'uomo. ¿Cómo este hombre puede darnos a... A ver, la palabra cómo, a ver, pregunto. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? ¿Modo o sustancia? Modo. ¿Cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo este hombre puede darnos? O sea, ¿qué? ¿Se va a cortar un pedazo de carne del brazo, de la pierna? ¿Y cómo vamos a comer su carne? ¿Cruda? ¿Cocida? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? La pregunta, a ver, la pregunta pone de manifiesto que están entendiendo que lo que Jesús dice no debe interpretarse en un sentido simbólico, metafórico, sino real. ¿Cómo este hombre va a hacer esto? ¿Y cómo este hombre va a hacer esto? Es decir, ¿y cómo? Son dos cómo distintos, pero ambos cómo tienen que ver con la misma realidad, el modo. Fíjense que Jesús a esta respuesta sobre el cómo podría haberle respondido, como nosotros lo entenderíamos ahora: muchachos, tranquilos, no es que me voy a... No, carne cruda, carne cocida, cacho de carne, no, es que en la última cena, dentro de poco, voy a instituir la Eucaristía y bueno, ahí está, ¿entendieron? Podría haber dicho eso. Nosotros habríamos, tal vez, pensado eso, desde la plenitud de la revelación, desde el final de la historia, pero Jesús no les expolió la película de su vida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo Jesús? Escuchen lo que Jesús hizo. Escuchen la respuesta de Jesús a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo? Dice Jesús, responde Jesús: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. ¿Respondió a la pregunta ¿cómo? No. Lo que hizo fue reafirmar lo que ya había dicho antes. Les aseguro, fíjense, es enfático, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y no solo les reafirmó lo que ya les había dicho, ¿qué hizo? Estableció una condición gravísima. De comer su carne y beber su sangre depende el tener vida. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Acá la vida de la que se habla no es la vida biológica. De hecho, en el texto griego, en griego hay dos palabras para decir vida. Una es bios, de ahí viene biología, y la otra es zoe, de ahí viene zoológico, zoo. Pero no es que sea la vida animal, sino es la vida divina en nosotros. Y es la vida divina que dura para siempre, vida eterna. O sea, Jesús estrictamente no respondió a la pregunta, enfatizó aquello que los puso, los hizo interrogarse sobre el cómo. ¿Por qué? Aquí
Yo le preguntaba al Señor en mi oración y Él me tuvo la gentileza de decirme, ¿sabes por qué? Porque no creían, porque no necesitaban una explicación sobre el cómo. Hay veces que la pregunta sobre el cómo no responde a la fe, no es una consecuencia de la fe, sino es una consecuencia de la incredulidad. ¿Ven? Y me hizo recordar 2 veces, una junto a la otra, en que la misma pregunta, ¿cómo?, surge de 2 opciones distintas, una de fe y otra de incredulidad. ¿Se acuerdan el Evangelio, la anunciación a María? El ángel del Señor se apareció a María, le dijo, vas a ser la madre, y María preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel le explicó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, Bien. Unos versos antes del mismo Evangelio, el mismo ángel Gabriel se le había aparecido a Zacarías, el esposo de Isabel, anunciándole que iba a ser el papá de Juan Bautista, un anciano esposo de una mujer estéril y anciana. Y le pregunta el Zacarías, que recibe la visión del ángel, le dice, ¿cómo será esto, puesto que mi mujer es vieja y yo soy de edad avanzada? ¿Y qué le dijo el ángel, se acuerdan? Por no haber creído, te quedarás mudo hasta que estas cosas sucedan. La misma pregunta, ¿cómo?, tuvo de parte del enviado de Dios, en este caso el ángel Gabriel, una respuesta distinta. Porque no preguntaban cómo para saber el modo, preguntaban cómo para decir esto es imposible. A veces cuando te preguntan cómo, te están negando lo que vos afirmás desde una buena educación, cierto tacto diplomático, nada más que eso. ¿Qué dijo Jesús? Les aseguro que si no comen, o sea, les enfatizó la idea. O sea, Jesús, si cabe, redobló la apuesta. O si cabe, se las hizo aún más difícil. Jesús se las hizo más difícil. Tan grave y tan importante es comer la carne del Hijo del Hombre, que si no comen, no tendrán vida. E incluso para todavía enfatizar más, les voy a contar una pequeña disquisición lingüística que se da acá. Porque después Jesús empieza a decir lo siguiente, mi carne es, no quiero cambiar nada, dice, y después, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahí, a partir de ahí, cada vez que aparezca la palabra comer, una palabra que de ninguna... comer puede aplicarse en sentido literal, comer, o puede ser una figura de alimentarse, de cultura, de información, se ve eso, ¿no? Comer en todas las lenguas tiene un sentido literal y tiene un sentido simbólico o metafórico. Pero hay una palabra que usa acá Jesús que de ninguna manera tiene sentido metafórico, que significa literalmente masticar y deglutir. Hagan de cuenta que mastican, deglutan. Usa esa palabra. Y para que se acuerden, en griego es trogon, parecido a trago, pero no tiene la misma, como tragar. Masticar y deglutir. Es el verbo trogon. Usa una palabra que no se interpreta de manera simbólica en ningún momento. Si no mastican la carne del Hijo del Hombre y no la tragan, no tendrán vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida. El que
el que come, traga mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. 3 veces utiliza esa misma expresión. Con lo cual, ¿a qué está llegando Jesús con este discurso, con estas personas? A mostrar el realismo corporal, carnal, de el don que Él da a su iglesia. A ver, Él da su propio cuerpo, su propio ser, pero no es una metáfora, no es una imagen, no es un símbolo, es la realidad más real, plena del cuerpo de Jesús, la que nosotros masticamos y deglutimos y entra en nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Yo voy terminando primero con esta palabra, ¿no? Fíjate, creo que muchos de nuestros, gracias a Dios, Dios es hermanos evangélicos, fe eucarística, ¿no? Porque un poco este sentido del realismo corporal permanente de la Eucaristía, los protestantes y evangélicos lo fueron perdiendo, no inmediatamente después de Lutero, pero sí con los siglos. Lo fueron perdiendo, se les fue como diluyendo y fueron apostando a creer que la presencia corporal era primero durante la reunión de los cristianos y era más un símbolo que una realidad. Nosotros siempre creímos que la sustancia del pan se trueca en la sustancia del cuerpo de Cristo. Por eso ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII inventó una palabra para indicar esa transformación del pan que se convierte en el cuerpo de Cristo, y esa palabra se llama transubstanciación. Wow, es una palabra dificilonga, ¿no? Pero es la palabra más adecuada para indicar esa transformación. Transubstanciación. Si la dicen sin equivocarse, merecen un 10. Transubstanciación. Pero más allá de esto, ¿cuántos cristianos creen realmente en esta presencia? Pero creer en el sentido de, a veces yo miro muchas personas comulgan realmente con una gran devoción y un gran amor, pero hay tantas personas que comulgan de una manera tan desaprensiva, tan como, bueno, así está, así nomás. ¿Saben una cosa? Los satanistas creen más en la presencia del cuerpo de Cristo que muchos católicos. ¿Por qué? Porque intentan robarse hostias para hacer misas negras. Hoy mismo, esta mañana, aquí, no tengo la certeza absoluta, pero un cristiano que estuvo en la misa vino a decirme, padre, apenas el diácono le dio la comunión, se dieron vuelta y se sacó la hostia, y yo le dije, pero bueno, no tenemos la certeza absoluta, pero ¿qué intención puede haber en robarse una hostia consagrada? Porque se sabe que está real. O sea, tienen mayor certeza, mayor conciencia a veces que muchos católicos que, bueno, es lo mismo. Lo mismo pasa, bueno, sí, hoy no tengo ganas de ir a misa, pero que no te duele dejar a Cristo colgado, plantado, que quería darse a vos para comer, para que vos lo comas. No estoy hablando de un enfermo, no estoy hablando de un preso, estoy hablando de personas que están en circunstancias normales, como tú, cualquier domingo. Puede haber problemas, sí. Por pereza, no tengo ganas, por priorizar una película o una salida. Digo, el
el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por supuesto que acá no estamos hablando del lenguaje jurídico, cuántas veces, cómo hay que hacerlo. No, no. Estamos hablando de un camino. Comer. Si en el camino de mi vida no está comer el cuerpo de Cristo todas las veces que me sea posible y la mayor cantidad de veces mejor, algo en mi fe no está bien. No estoy diciendo, nadie, esto no digo para acusar a nadie, lo digo para que cada uno diga, che, coso, ¿cómo está mi fe? Hubo gente que por el cuerpo de Cristo dio su vida. Ayer recordábamos a San Tarcisio, un niño de 12, 13 años, mártir de la Eucaristía. Y tantos otros que durante el tiempo del comunismo en China y en Rusia dieron su vida por la Eucaristía. Que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Amén.